Es un hecho. Tus ídolos se están cansando. Cada vez resulta más difícil encontrar una carrera artística sin interrupciones, sin pausas. Desde Justin Bieber, pasando por Ed Sheeran, Lorde, Lady Gaga o más recientemente Quevedo, todos ellos han tenido que hacer un break más o menos largo en algún momento como para coger aire. 3 pueden ser los factores que a día de hoy provocan esto. El primero puede ser la inmediatez de la industria musical, la alta demanda de singles. Hay tal masificación de temas nuevos a diario que esto provoca que si no sacas cada 5 o 6 semanas un single nuevo, la gente se olvida de ti. Y podríamos pensar, creo que erróneamente, que los grandes artistas no necesitan de estar pendientes de que la gente se olvide de ellos, pero es que las modas pasan factura a todo el mundo. Lo que hoy es trendy, pasado mañana ya no lo es. Recordemos que antes existía un formato cada vez menos usado llamado álbum, donde había un número de canciones que se lanzaban a la vez. Se ponía toda la carne al asador en un disco que la gente escuchaba durante meses. Esto ya no funciona así. Y una consecuencia de todo esto es que es imposible mantener la calidad. El hecho de encontrar en la historia de la música un grupo capaz de sacar 3 álbumes por año al nivel de calidad de cada canción de los Beatles es una cosa inaudita. Es que hoy en día, y generalizando muchísimo, la música ya no se mira únicamente por el arte de hacer música, por la creatividad de alguien hablando de sus movidas. Se ha transformado el sacar música casi como un bien fungible, algo que vamos a gastar, casi como una cápsula de Nespresso, que la pones en la cafetera, te saca el café, te lo tomas y sigues con tu día. Y probablemente en ese mismo día te vas a tomar 2 o 3 cafés más cuando el primero ya está gastado. No sé si me entendéis. Además está el tema de que hoy en día no se venden discos, lo cual obliga a los artistas a tener que hacer infinidad de conciertos, de tours, de festivales. Y a todo esto, de mientras, tener que sacar chorrocientos mil temas. ¿Por qué? Porque no puede parar la maquinaria. ¿Os dais cuenta de lo extenuante que puede llegar a ser todo esto? Bueno, espérate que aún no estamos hablando de las redes sociales. Imaginemos cómo tiene que ser que cada paso que damos, cada cena que hacemos con amigos, todo ello está monitoreado, es juzgado. El hate, es que son tantas cosas que no existían en los artistas de hace 20, 30 años y creo que es un factor realmente diferencial. Esto está llevando a una tendencia generalizada entre los artistas más top en dejar de tener smartphones o limitar su uso. Porque yo mismo, que no soy nadie, he pausado todo lo que son redes sociales durante unos 3 meses y no os podéis imaginar la de beneficios que me ha dado. Y yo no soy nadie, insisto, imaginad el nivel de presión que tienen que conocer todos los días cuando se meten en su Instagram, su TikTok, su YouTube o su Facebook. Bueno, si es que alguien aún usa Facebook. Y por muy blindado que estés, creo que a largo plazo tiene que acabar afectando. Es de ser humano. Y finalmente otro factor que creo que es diferencial y en este caso hacia bien es el hecho de que haya una mayor concienciación de la salud mental. Algo que probablemente hace unos años no estaba tan al día como hoy. Estoy bastante seguro de que antes no estaba ni bien visto parar. La gente consideraba que eran unos privilegiados los que podían dedicarse a aquello que amaban. Pero el hecho de que te dediques a lo que amas no significa que tengas que estar bien siempre. En definitiva, que creo que hoy en día la vida de un artista es absolutamente agotadora tanto física como mentalmente, y seguramente hace unos años también lo era, en los 90, en los 2000, incluso antes que eso, pero ahora tenemos añadidos que hacen que tenga que ser realmente muy complicado para un artista mantenerse cuerdo. Todos estos meses como que yo he querido descansar y he estado bastante mal. Psicológicamente iba pero a peor, pero mal, de verdad, que yo me he visto muy asustado, ¿eh? Desde septiembre hasta ahora como que sí, he ido sacando temas, pero literalmente de relleno, en plan me la pelan, ¿sabes? Que me la pelan. Vale, me siento mal, me quito, vale, entonces, ¿ahora qué pasa? Me quedo sin festivales y este año no como y a tomar por provecho, entonces como que no puedo. Creo que este pequeño extracto de una entrevista de Saiko puede ser un resumen de todo lo que trato de explicar en este vídeo. Y creo que esto tenemos que reflexionarlo todos, porque es nuestra responsabilidad también como oyentes, como melómanos, como gente que consume esa música, dar a los artistas su espacio, no presionar. Creo que hoy en día con todo el tema del scrolling y los vídeos cortos de 30 segundos, hemos perdido un poco el foco. Necesitamos ese chute de dopamina constante y creo que si esto no cambia, y la verdad es que veo complicado que cambie,
va a seguir pasando, van a seguir habiendo muchos artistas nuevos que suben a la palestra, que de repente están mega expuestos y que al cabo de un tiempo necesitan un break, necesitan parar. Tiene que ser realmente complicado. Desde aquí mi más profunda admiración a cada uno de esos artistas, mi respeto por mi parte. Tómate el tiempo que quieras, seas quien seas, ten la paz y la tranquilidad de que al menos desde este lado, si me gusta tu música, dentro de 1 año y medio cuando la vuelvas a sacar, te garantizo que la voy a escuchar. Creo que si todos hiciésemos este ejercicio y dejásemos de criticar con tanta vehemencia, todo iría mucho mejor. Y nada, hasta aquí la reflexión de hoy. Dale al like, campanita y suscríbete si quieres estar atento a más cositas que supongo que irán llegando a este canal. Y poco más, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.